hombres me secuestraron. En la oscuridad de la noche 3 hombres me secuestraron. Pero en el primer farol encendido me largaron. Que lo disfrutes. ¿Lo qué? Se le cortó la digestión después de comer. Por eso yo siempre digo, mejor hacer la digestión antes de comer. Hola, vengo a ver a Angelita. Soy Gabriel Di Meglio. Ah, sí, pase. Marina Esther Traveso nace el 1 de junio de 1903. Cuando todavía no ha cumplido 2 meses, muere su padre y ella se transforma en el centro de atención de su madre y sus hermanas mayores. Se cría en un ambiente que alienta las actividades artísticas y de muy pequeña estudia dibujo, danza, canto y piano. Es una niña muy inquieta con una enorme imaginación. Niní, como la llama su madre, con apenas 10 años escribe, dirige y actúa en obras improvisadas entre su grupo de amigos de la cuadra. Al terminar el secundario, desiste de estudiar letras y se casa con Felipe Edelman, con quien sale desde los 16. Con él tiene una hija y lo acompaña por varios pueblos del interior, hasta que descubre que ha perdido su empleo, sus ahorros y la casa donde viven por el vicio del juego. Su madre ha muerto y Marina busca refugio en la casa de su hermana, en Rosario, aunque siente que todo carece de sentido. Sin embargo, por su hija decide dar un golpe de timón en su vida y vuelve a Buenos Aires, donde una amiga le consigue trabajo en la revista Novela Semanal. Hola, ¿Gabriel? Sí. Bueno, yo soy Angelita. Un pequeño presente. Ay, muchas gracias, qué lindas, me encantan las rosas, hermosísimas son. Y se las voy a poner a mi mamá, porque siempre le pongo flores. Ah, bueno, buenísimo. Así que muchísimas gracias. Bueno. Vení, ¿nos sentamos? Angelita, ¿cómo era Niní Marshall como mamá? ¿Cómo la recordás? La recuerdo como una madre excelente. Realmente fue una madre excelente porque me tuvo que criar sola. Mi abuela murió 2 meses antes de nacer yo. Yo llevo su nombre y siempre digo que soy la nieta que más la ha querido sin conocerla, gracias a mi mamá que me hablaba tanto de ella. Mi mamá me tuvo que criar sola. Ella siempre decía que me crió con el libro de puericultura del Liceo de Señoritas, porque estábamos en La Pampa en ese momento, ¿no? Y no tenía ninguna experiencia, pobre. ¿Tu mamá en la intimidad te hacía los personajes? ¿Era de hacer imitaciones? No, era de sacarnos los puntos a todos, ¿eh? Ahí caíamos, toda la familia caía en la volteada porque era muy aguda y muy observadora. Ahora, con respecto a... No, yo me reía muchísimo con mi mamá. A mí me encantaba viajar con mi mamá. Lo que yo me he reído, lo que yo me he divertido en Europa con ella, nunca más lo volví a sentir, digamos. Pero era de otra manera, porque mi mamá era muy solitaria y no era muy sociable tampoco. Ella vivía su mundo, con sus personajes y sus cosas. Ahora, con respecto a los personajes, sí, ella los creaba. Ella, por ejemplo, escribía a la mañana, siempre desayunaba en la cama. Después del desayuno, en la cama, escribía sus libretos, por ejemplo.
ahí no la podías interrumpir y yo lo respetaba. Para mí era una cosa normal, no me parecía ninguna cosa extraordinaria. Ahora, una vez que terminaba el sketch, me llamaba y me decía, bueno, ahora te voy a leer lo que escribí, desde los 12 años, ¿eh? Y entonces, dame tu opinión. Y yo le decía, bueno, mira, mami, pero a mí esto, ahí hay una cosa que yo no sé cómo la tenés que arreglar. Yo no lo sé hacer, pero no me gusta. Y siempre, siempre, siempre era algo que ella había marcado con una cruz, que lo que no estaba segura. Ella me llamaba su Jaime Potenza. Jaime Potenza era un famoso crítico del Diario de la Nación, excelente, pero al que nunca le venía bien nada. Entonces a mí toda la vida me llamó su Jaime Potense. Pero ella, vos sabés que en la radio, hasta último momento corregía los sketches. Era terrible, minuciosa al máximo. Obsesiva en ese sentido. ¿Y todo lo que hacía lo escribía ella misma? Todo. Mi mamá lo escribía, lo dirigía, lo actuaba, lo vestía, lo maquillaba y creo que lo vendía. No se lo compraban directamente. En Novela Semanal, Marina Traveso comienza su carrera de escritora con una página dedicada a la mujer, donde une los consejos hogareños a las bondades de los electrodomésticos de General Electric, auspiciante de esta sección. Pasa luego a la revista Sintonía, que da cuenta de la programación de las radios, el gran medio de entretenimiento e información en la década de los 30. Allí escribe una columna, Alfilerazos, con comentarios ácidos sobre los personajes que circulan por el medio radial. Pero su vida está a punto de cambiar. En 1934 se presenta en un concurso que selecciona cantores para Radio Belgrano y gana en la categoría Cantante Internacional. Se hace llamar Yvonne Darcy y empieza a embarcarse en esta nueva profesión, con la cual pasa por las radios Belgrano, Nacional y Municipal. Corre el año 36 cuando decide cambiar su nombre artístico, algo habitual en la época. Toma las primeras letras del nombre y del apellido de su segundo marido, Marcelo Salcedo, y pasa a ser Nini Marsal. La prensa se encarga luego de transformar su apellido. Así nace Nini Marshall. Este personaje fue para mí, nunca lo hizo. Es Ursulina. Ursulina era, y además con un traje de terciopelo, con todos los detalles. Qué buena foto. Sí, divina es la foto. Ursulina era mi hija. Y jugábamos, yo era la mamá, ella era la hija, que además era una hija díscola, rebelde, decía malas palabras, yo me enojaba. Para esto no debían ser muchas porque mi mamá jamás dijo una mala palabra. Ella siempre decía que no era necesario decir groserías ni malas palabras para hacer reír. Y jamás dijo nada. Pero conmigo en privado esto ya era otra cosa. Mira, yo tengo el libro de Jovita acá. Este álbum de Jovita lo hizo para su placer particular. Es una joya. Me lo han estropeado mucho, te aclaro. Porque mira. Jovita es la solterona, es Jovita de las Nieves Leiva Peña Lloves, ex maestra normal mixta. Bueno, que siempre piensa que va a tener algún galán. Entonces acá, esta es Jovita, esta es una de las Jovitas. Acá contribuían todos los amigos. No, estos son fotos, sí. Acá contribuían todos los amigos con fotos, con recuerdos, y todos tienen versos, tienen dedicatoria, por ejemplo, a Jovita, la inolvidable compañera de mis juegos infantiles, con afecto Clodulfo Orejones por las orejas. Esta Jovita. Pero vos fíjate las letras, el detalle. Es ella, todas letras de ella, pero todas distintas para que parezca realmente las letras de otro. Estos son todos los galanes. Los galanes son geniales, algunos son. Ella se retiró a los 80. Sí. Cuando cumplió 80 años dijo, no quiero asistir a mis propios funerales y quiero dejar el buen recuerdo. Pero le costó, en el sentido que, por ejemplo, íbamos al teatro y si los actores sabían que estaba, le dedicaban la función. Cuando decía, bueno, entre nosotros, yo ya sabía que mi mamá iba a empezar a lagrimear. Hasta que un día le di, porque el público la aplaudía muchísimo y se emocionaba mucho. Un día le dije, pero mami, ya tendrías que estar acostumbrada.
siempre si saben, siempre te aplauden. Y me contestó, porque yo quisiera poder estar ahí arriba. Entonces ya te imaginas qué le tiene que haber costado. Pero creo que fue muy acertado de su parte. ¿Y cómo definirías a Nini Marshall? Primero, como una madre extraordinaria. Y segundo, como una creadora. Fue una creadora, en todo sentido. Cuando me lo dicen, yo reconozco que es así. Que no la han superado. Porque hay muchas que son actrices muy buenas, cómicas y humoristas. Pero las dos cosas, no. Hasta ahora no, con tantos personajes. A lo mejor con uno solo sí, pero ella con muchos. ¿Y cómo se definía a ella misma? Ella siempre decía que era una señora de su casa que se hacía la graciosa. Y algo de eso había, ¿eh? Una señora de su casa que se hacía la graciosa. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Radio Municipal transmite un programa cultural conducido por Pipita Cano, quien recibe en un imaginario chalet a invitados del mundo de las artes. Cano, que ha escuchado a Nini hacer una imitación de una mucama gallega para los músicos de la radio, le propone que haga el personaje en su programa para darle un toque cómico y vender productos para el hogar. Nace así Cándida, personificación que lentamente va ganando un espacio. Al poco tiempo, se acerca un empresario interesado en que Cándida sea la voz de su producto Jabón Verde, que se promociona con la imagen de una empleada gallega que lava ropa. De la mano de este hombre de negocios, llega a Radio El Mundo, pero el dueño de la emisora se niega a permitirle escribir sus propios guiones y la actriz pasa por varios programas. Finalmente, logra 5 minutos con absoluta libertad en la audición de Juan Carlos Torri, toda una estrella en ese momento. Poco a poco se gana su lugar y ante el éxito de público, en 1937, la radio la pone al frente de un programa de media hora, con Torri de socio. Ay, mira, en esta foto está Mami con Gasalla. Habíamos ido a verla a la Fusa, donde trabajaban Gasalla y Perciavale, porque queríamos ver que era un café concert. Pensábamos que era un antro de perdición. Mira qué largo el pelo de Gasalla. Sí. Bueno, el mío también. Con lo de Zoucas. No, yo no soy Eulogia, yo soy Cándida. Yo sí, es vitamina. Ay, tampoco. Bueno, pues entonces cortemos, porque por lo visto no somos nosotras. Pronto Nini suma un nuevo personaje, Catalina Pizzafrola, alias Catita. Esta surge de observar a las jovencitas que esperan a Torri a la salida de la radio, para pedir su autógrafo o para charlar con él. La mayoría se viste de manera extravagante, no para de hablar y mezcla los modismos. La aparición de Catita responde además a un pedido de la tienda La Piedad para auspiciar el negocio. El resultado es un éxito total que hace crecer de forma notable sus ventas. Junto con Torri, Nini recorre los cines porteños realizando los números vivos que se solían hacer entre la proyección de películas. La aceptación del público los lleva a probar con una obra propia y logran un lleno total. 1937 se cierra para ella con el premio Revelación Radial del Año. Sus caracterizaciones dan origen a un interesante conjunto de productos: pañuelos con el nombre Cándida, muñecas del mismo personaje y de Catita. Algunos años después, graba un disco con canciones españolas, interpretadas por Loli, otra de sus invenciones, y un disco para niños.
Nino, ¿cómo conociste a Nini Marshall? Nini Marshall yo la conocía de toda la vida, obviamente era fanático de ella, para mí era un genio. Y en el año 72, Zippe-Linkowski terminaba en El Gallo Cojo y había que buscar espectáculo alternativo. Nosotros teníamos en ese momento La Gallina Embarazada del Gallo Cojo. Y leyendo la revista TV Guía, con Elio Marchi, mi socio en el momento, y con Maggie Risdon, otra socia, vimos que Nini Marshall se había retirado y que no iba a trabajar más. Y a partir de ahí empezamos a pergeñar un espectáculo con Nini Marshall, o sea, amante de las causas imposibles. Por medio de una amiga, Elba Ferreira, que hacía la prensa, conseguimos su teléfono, la llamamos, nos atendió y empezamos una ardua seducción mutua en vías a que volviera a trabajar. Hasta que un día nos lee, dice, les voy a leer algo que yo escribí en el año 40 y pico, pero que nunca lo hice porque es realmente de humor negro y demás, y nos lee y se nos fue de repente el velatorio del zapatero del barrio. Y ahí decretamos que eso es lo que tenía que hacer. O sea que ella fue una de las precursoras de él, realmente del humor negro, porque era espantoso. El día del ensayo general viene, no sé qué le pasa, y dice, chicos, yo los indemnizo, pero no debuto. Le digo, bueno, señora, con todo el respeto que me merece, ¿le puedo pedir un favor? Déjese de joder, se va a dormir y mañana viene a hacer la función. Imagínate, cortamos clavos 24 horas y vino y finalmente hizo la función, que se repitió más de 1500 veces en Buenos Aires, en Perú, en Uruguay. ¿Y como profesional cómo era? Impecable. Es la medida justa entre el ser humano y el artista. Generosa, precisa, meticulosa. Ella hacía el vestuario, la escenografía, los textos, el maquillaje. Una mujer con una preparación espectacular, pero y con un sentido del humor a flor de piel. Es mentira que los humoristas son tristes. Los humoristas, algunos son tristes y otros son alegres. O sea, pasa como en todas las cosas. Y realmente para mí haberla conocido es realmente un posgrado en humanidad artística. Bueno, Nino, muchísimas gracias. Por favor. En la década de los 30, quien triunfa en la radio termina en el cine. Y Nini no es la excepción. En 1938 actúa como Catita en Mujeres que Trabajan. Al año siguiente es el turno de Cándida, con guiones de la actriz, en donde cuenta no solo la historia del personaje, sino la de miles de inmigrantes. Durante los 10 años siguientes, filma más de 20 películas. En su gran mayoría son un éxito de taquilla, tanto en la Argentina como en toda Latinoamérica. Nini no deja de crear nuevos personajes que se suman al circuito radial, teatral y cinematográfico en el cual actúa. Nacen así, entre otros, Mingo, el hermano atorrante de Catita, Loli, una cantante de varieté venida a menos, Trini, una recitadora de poemas españoles, Giovannina Regadeira, cómica cantante de ópera, Doña Pola, comerciante judía propietaria del cambalache Los Tres Hemisferios, Don Cosme, viejo español, cazador, fanfarrón y mujeriego, la niña Jovita, eterna soltera, y Doña Caterina, la abuela de Catita. Habíamos ido al Bariloche. Un día, subiendo al mirador, marido mío pierde pie y se cae al fondo del precipicio. Al día siguiente, encontramos tirado solo la mitad del cuerpo. Felizmente la mitad donde llevaba la cartera. La cartera con toda su fortuna. Así que gracias a Dios no perdió nada más que la vida. Año siguiente perdí a mi padre.
Pobre mi padre, este reloj es el recuerdo de él. Siempre gustaba su reloj y él sabía que a mí me gustaba. Entonces, cuando estaba para morir, yo al lado de él. Pobre mi padre, en plena agonía, me miró con los ojitos nublados, miró su reloj, volvió a mirarme y me lo vendió. Y me lo vendió. En 1943, Nini deja la radio frente al control impuesto sobre los guiones por los funcionarios del régimen militar que ha tomado el poder. Estos se proponen evitar lo que ellos llaman la corrupción del idioma, y la actriz, que ha hecho toda una galería de personajes con ese tema, siente que le dejan poco espacio. En Argentina se filma menos, por las restricciones de venta de celuloide que imponen los Estados Unidos, situación que la obliga a salir de gira por el continente para ganarse el pan. Mientras tanto, el país se estremece con la aparición de un nuevo movimiento político, el peronismo. Si bien Nini se abstiene de tomar una posición pública frente al nuevo mapa político, el control de la importación de celuloide por parte del Estado y la férrea política de control de los medios llevan a que aquellos no considerados confiables por algunos funcionarios peronistas pierdan su trabajo. Es así como a Nini le rescinden los contratos, por lo que se va a trabajar por unos años a México. Las versiones son muchas, pero todo parece indicar que su falta de adhesión al peronismo y la falsa acusación de haber parodiado a Eva Duarte provocan su exilio. Voy a entrevistar a Karina K., que interpretó Y se nos fue de repente, la última obra de Nini Marshall. Karina, ¿qué personaje estabas haciendo recién? Era el personaje de Doña Pola, la judía polaca, ropavejera. Era un exponente de su época, ¿no? De los inmigrantes, del entorno social que ella veía y que, como siendo una gran observadora, pudo plasmar en toda su gama de personajes y personalidades. ¿Y qué otros personajes hacías acá en Se nos fue de repente? Mira, todos están los más emblemáticos. Catita, la chismosa del barrio, Doña Pola, Caterina, Doña Caterina, que era la abuela italiana de Catita, Mónica Bedoya, Huellos de Picos Pardos, Susuet Cronston, la señora Bion, de Barrio Norte, Cándida y la niña Jovita, la eterna solterona. Todos personajes riquísimos para interpretar. Fue a través de un entrenamiento con la hija de Nini, Angelita Bregó, que hicimos un entrenamiento minucioso de la dicción, del comportamiento y del espíritu de cada uno de estos personajes que me tocó recrear para Y se nos fue de repente. Eso fue, la verdad, me sentí muy afortunada de poder haber entrado en la Universidad del Humor, que es Nini Marshall, asignatura Nini Marshall. ¿Y te parece que el legado de Nini está vigente? Yo creo que sí, que hay que acentuar más en las nuevas generaciones, que si vos te pones a indagar, algunos no conocen y sería bueno que a través de los mismos humoristas que hoy nos toca representar el humor de nuestro país, poder mantener vigente ese legado, ¿no?, de esta gran artista que fue Nini Marshall. Muchísimas gracias. No, por favor. Y es muy importante la caracterización para la recreación de los personajes de Nini. Esta es la peluca de Mónica Bedoya, Huellos de Picos Pardos, Susuet Cronston, la señora Bion de la época de Nini. Esta es la peluca de Doña Caterina, la abuela de Catita, una inmigrante italiana. Y este es el más entrañable para mí porque es el vestuario de Doña Cándida, que es la gallega, la mucama, que tenía una frase que decía, en vez de decir hasta mañana, decía hasta tus morros. Y para mí, es divino porque es exactamente igual al que usaba Nini.
contara. Cállate lengua, no quiero hablar. Pero si son unas chusmas. Viven al lado de casa y se lo pasan espiando por el agujero de la pared del fondo lo que no se le importa de los vecinos. Eso es muy cierto, porque siempre que yo voy y miro por el agujero me encuentro con el ojo de ella. En México el éxito no la abandona y trabaja en cine, radio y televisión. Pero su familia se disgrega. Su marido se siente solo en un país que no conoce y vuelve a la Argentina con su hija y con la sobrina de Niní, hija de una hermana fallecida que vive con ellos. En esos días de soledad, la actriz conoce a Carmelo Santiago, un productor y periodista con el cual terminará casándose. Si bien su proscripción había sido levantada en 1954, los compromisos adquiridos en México y en Cuba hacen que Niní no trabaje en la Argentina, sino hasta después de la caída de Perón. Los 60 son de una intensa labor en teatro, cine, radio y televisión. En esa época crea un nuevo personaje, la pituca Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos Sunsuet Crostón, estereotipo de la clase alta. En 1968 se separa de su tercer marido al descubrir que tiene una aventura con una mujer más joven. Los años 70 son los del apogeo del Café Concert, ámbito del que también participa Niní. En 1973 presenta el espectáculo unipersonal Y se nos fue de repente, donde recrea a casi todos sus personajes. Con ese show sube a escena más de 1000 veces. Niní decide retirarse en 1982. Pero 6 años más tarde, aparece por última vez en el programa de televisión de Antonio Gasalla. El 18 de marzo de 1996, a los 92 años, esta gran actriz deja de existir, aunque sus personajes siguen viviendo en ese público que la supo premiar con lo que todo artista busca: su amor. Me han dicho que ha puesto un instituto de belleza además de la pensión. Así es. ¿Y qué clase de tratamientos aplica? Gimnasia. Ajá. Gimnasia para modificar el físico. Tengo un sistema del jazatorio que va a acabar con las gordas. ¿De dónde sale ahora con este oficio? Hombre, aparte de mis luces naturales, tengo mi estudio. Claro, ha leído. Leído y escribido. De las clases de gimnasia que se dan para la radio, todo lo apunto. No me diga. Mire para acá la última lección. A ver. Claro que como estaba ligada con otra estación donde pasaban recetas culinarias. Sí. Allá va. Échese el pecho para adelante y límpiense bien los riñones. Llénense los pulmones de aire y póngaselos en vinagre para que suelten el mal olor. Aspire, expire, aspire, expire, aspire, expire. Cuando llegamos al aeropuerto de Nueva York, mi mamá y yo descendimos del avión, pero yo con los zapatos en la mano porque no me pude volver a calzar. Y él nos estaba esperando. Así fue como lo conocí a Hugo del Carril.